Ahora, ¿qué es el cliente como elemento esencial de la calidad? Bueno, decimos, ya ha quedado claro que la municipalidad es una organización sin fines de lucro. Que la municipalidad, los recursos que quedan como ganancia, los va a invertir dentro del mismo municipio. Ahora, esos recursos que va a invertir dentro del mismo municipio, esa inversión tiene que ser una inversión de calidad. ¿En qué? Bueno, en la prestación de los servicios públicos, en la gestión o buen manejo de los recursos. Ahora más adelantito vamos a ver por qué es importante que los ciudadanos, como clientes de la municipalidad, también estén enterados del buen manejo de los recursos. Ahora, vamos a llegar a un término que es importante cuando hablamos de calidad. No podemos hablar de calidad si no hablamos de cliente externo y cliente interno. Después de la Segunda Guerra Mundial, unos soldados que estuvieron dentro de la guerra, estuvieron haciendo un estudio, una investigación sobre el comportamiento de los compañeros soldados en la misma guerra. Y ellos llegaron a una conclusión de que para poder que existiera un buen ambiente dentro de todos sus compañeros, tenían que prestarse un servicio. Entonces, nace el servicio al cliente interno. Ahora, la teoría, si no satisfacemos las necesidades de mi cliente interno, difícilmente la organización va a poder satisfacer las necesidades del cliente externo. Entonces, partiendo de ahí, decimos que el cliente interno es quien satisface las necesidades que tiene su compañero. Entonces, en las organizaciones tenemos que ver mi compañero como mi cliente. No podemos dejar de lado el hecho de que mi compañero necesita de mí, sino yo tengo que esmerarme por darle el mejor servicio al cliente interno. Voy a ponerles un ejemplo. En una organización, vamos a hablar de una organización privada, vamos a hablar de un comercio. Viene y se hace una compra. Quien me atiende en el mostrador se esmera por ofrecerme un buen servicio al cliente. Pero para poder seguir con ese servicio que me está brindando, va a depender de otra persona interna que va a autorizar una factura. Vemos los artículos, negociamos el precio, se hace la factura y ahora sí, dependemos de la persona que está internamente para que procedamos y sigamos con el servicio. Este vendedor toma el teléfono, habla con la compañera y le dice, ¿me puedes hacer el favor de darme un pase? Porque hasta eso se manejan como con claves, ¿verdad? Como con códigos. ¿Me puedes dar un pase? El teléfono se escucha cuando él está hablando, ¿verdad? Porque lo tiene un poco alto. Y le dice a la compañera, me tenés que dar tiempo porque estoy ocupada. Entonces el muchacho sigue hablando conmigo, ya me empezó a hablar de fútbol, empezó a hablarme de otras cosas, y el pase no llega. Como a los 10 minutos, vuelve a llamar a la compañera y le dice, mira, ¿me vas a ayudar con el pase? La compañera dice, no me he desocupado. Acentuado, ¿verdad? Le puso tilde a la respuesta, no me he desocupado. Como a los 5 minutos, se abre la puerta y sale la muchacha. Y le dice el compañero, ¿me ayudaste con el pase? Ay, ya llegó mi hora de almuerzo. Y se fue. O sea, eso me molestó. Yo le dije al muchacho, mira, tranquilo, estoy satisfecho con el servicio que me estás ofreciendo. Pero
Tu compañera, yo creo que no tiene claro de quién depende el trabajo de ella. Así que, no te preocupes, me voy. O sea, hay más competencia, me voy. O sea, con este ejemplo lo que vemos es que hay un mal servicio al cliente interno. Y ese mal servicio al cliente interno se ve reflejado en el servicio al cliente externo. Ahora, ¿qué sucede con una municipalidad? ¿Qué sucede si los departamentos internos de la municipalidad no se ponen de acuerdo para satisfacer la necesidad del cliente? Voy a darles un ejemplo bonito. Una vez estaba solicitando un permiso en la municipalidad de Cartago. Estaba en la plataforma. Y en uno de los cubículos llegó un señor, un adulto mayor, muy molesto con la muchacha, porque los trámites habían que hacerlos digitales y él no estaba de acuerdo. Él decía que eso era para hacer estafa, que quién sabe qué era lo que le iban a hacer, y bueno, y estaba discutiendo. La muchacha no hallaba qué hacer. La plataforma estaba llena. El muchacho, que estaba en la parte de la recepción, inmediatamente se da cuenta. Le dice al señor que se venga con él, que le va a ayudar a hacer el trámite, y se lo lleva por una oficina. Al rato llega el señor a despedirse de la muchacha y a pedirle disculpas porque no le había entendido cómo era el trámite. Aquí el muchacho de la recepción, al ver la situación que está viviendo la compañera, entonces inmediatamente va a atender al muchacho y siga, porque sí estaba un poco acongojada. En otro ámbito, voy a ver cómo soluciona el problema, porque no es conmigo. Pero tenemos que darle una asistencia. Eso se llama servicio al cliente interno. Por eso es que es tan importante esto del servicio al cliente interno.